Para ti, ¿qué es un juego? Por definición, es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejerce alguna capacidad o destreza. Se puede entender entonces como juego a algo que divierte al usuario, algo que le hace pasar un buen rato y que hace liberar al cerebro una gran dosis de dopamina, algo que se disfruta. Esto haciendo más popular en tiempos actuales en los videojuegos. Te tengo otra pregunta entonces. ¿Qué entendemos por sufrimiento? Es el hecho de sufrir o padecer dolor físico o mental. El sufrimiento sería entonces antónimo de disfrutar, y aún así, existen juegos empeñados en hacerte sufrir. Pero ¿desde qué punto se marca la diferencia entre un juego difícil y un juego que te quiere hacer sufrir? Puede parecerlo, pero no es lo mismo. Veámoslo con ejemplos. Cuphead es un juego difícil. Requiere habilidad para ser bueno y completarlo, pero no es injusto. Solo puede ser complicado para agarrarle el truco, pero con suficientes horas del juego cualquiera lo puede dominar, y nunca se siente imposible. Un juego que te quiere hacer sufrir es Give Up. Un juego que te quiere hacer sufrir es Cat Mario. Un juego que te quiere hacer sufrir es The Unfair Platformer. El patrón que se repite en estos juegos, y lo que diferencia un juego difícil de un juego para sufrir, es que estos son injustos. El juego está contra ti, ya no depende de ti ganar o mejorar en el juego. ¿Dónde clasificamos entonces a Getting Over It? Getting Over It with Bennett Foddy, al cual por términos prácticos abreviaré como Getting Over It, es un videojuego de plataformas desarrollado por nuestro susodicho Bennett Foddy, lanzado el 6 de octubre de 2017, en el cual controlamos a Diógenes, un hombre dentro de un caldero con un martillo. Este hombre tiene una sola misión en el juego: escalar la montaña. Podemos partir por el hecho de que un martillo no es el mejor implemento para escalar una montaña, pero lo cierto es que no hace mucha diferencia, pues los obstáculos en la escalada no son los que normalmente verías en una montaña, solo por nombrar algunos: una chimenea, una mano, una sombrilla, un rastrillo, un asador, una cubeta, un carro del súper, un inodoro, y creo que con eso basta. Y los controles de este juego están diseñados de una manera en la cual tus movimientos siempre flaquearán, no siempre haciendo lo que, por costumbre de otros juegos creemos, deberían hacer. Con esto en cuenta, se hace evidente que la intención del juego nunca fue que escales la cima, sino que te caigas, falles, reinicies y, sobre todo, para que te frustres. Esto da el consenso general de que Getting Over It solo es un juego difícil para que la gente se frustre, pero no lo es. Hay más allá de Getting Over It with Bennett Foddy de lo que la gente quiere ver. ¿Qué gana Bennett Foddy tomándose tantas molestias solamente para dificultar tu camino? Si tu juego tiene demasiada dificultad, habrá un punto de inflexión donde el jugador simplemente se hartará y dejará el juego. Quizás incluso se vea desalentado a comprarlo en primer lugar. Y seamos honestos, a diferencia de Cuphead, Super Meat Boy, Celeste, etc., juegos conocidos ampliamente por su dificultad, este no posee un estilo artístico muy llamativo, una música que destaque ni una historia atrapante. Esto el autor lo sabe y fue completamente intencional por el tipo de juego que es Getting Over It. Getting Over It es un juego B. No es hecho buscando ser visto como un juego bien hecho, sino más bien por la diversión del creador a la hora de hacerlo y ver qué puede sacar de esto. Todo esto siendo inspirado de Sexy Hiking, un juego de 2002 creado por Yasuo, conocido en ese tiempo como el mismo padre de los juegos B, los cuales no destacan mucho en el aspecto visual, pues son ensamblajes burdos o toscos de objetos que el autor encuentra en internet, y el mismo Bennett sabe que gracias a esto no suelen llegar a ser muy reconocidos. En este juego también se nos da la única tarea de escalar una montaña, hecha de puros elementos aleatorios usando un martillo. Escalar es una de las mecánicas principales de este juego. Bennett nos explica. That act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. Aquel acto de escalar, tanto en los juegos como en la vida real, tiene sus propiedades inherentes que le dan al juego, en este caso, su gracia. Estoy seguro que casi todos los que lo han jugado, tras caerse varias veces de un lugar que marque progreso importante, desearon que el juego tuviera puntos de control, yo incluido. Pero si los tuviera, ¿seguiría siendo lo mismo? Hay cierto sentimiento de gratificación que se siente al avanzar en este juego que simplemente no estaría de haber puntos donde guardar tu progreso. A la hora de escalar tú asumes un riesgo, y por más redundante que sea, sí, es el caerte. Esta es la segunda mecánica principal del juego. Al progresar en Getting Over It, por supuesto que hay un sentimiento de satisfacción por avanzar, pero muy en el fondo siempre habrá un sentimiento de miedo, de tensión, de preocupación. Porque sabes que un mal movimiento del martillo basta para eliminar todo tu progreso y comenzar de nuevo. El juego está lleno de estos momentos: la chimenea del diablo, la zona de juegos, el infierno de la naranja, el mismo final del juego y por supuesto la serpiente, la cual de todos los obstáculos que mencioné es el único en el que no caí. Tener puntos de guardado eliminaría el peso que significa caerse para el jugador, y eso dejaría inutilizable la segunda mecánica del juego, porque perdería valor. ¿Qué problema sería caer si igual volverías al mismo punto al que estabas antes de caer? El juego sería un simulador de subida unidireccional y no creo que hubiera sido el hito que fue de ser el caso.
Una parte fundamental del juego es la caída. Te obliga a superar los controles del juego, sus mecánicas, sus obstáculos y por sobre todo, hace que valores mucho más el progreso que realices en el juego. Podríamos decir que te mantiene humilde. Completamente en serio. Hay una frase, memento mori, la cual en español significa recuerda que morirás. Esta surge de una costumbre de la antigua Roma. Cuando un general, tras salir victorioso de una guerra, se veía celebrando y desfilando por esto, un siervo se encargaría de ir tras él y decirle esta frase, esto en busca de que el hombre recuerde que sigue siendo humano y mortal, y que no es superior a los demás. Siento que la falta de puntos de guardado es el memento mori de este juego, porque cada que subas mucho, esta se encargará de recordarte que siempre podrás caer y reiniciar, igual que en cualquier otro momento del juego, igual que un jugador nuevo. La conclusión sería entonces que Getting Over It es simplemente un homenaje a un juego que busca ser frustrante. Y ahí es donde hay un pero. Citando al autor, The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing. no hay uno realmente sin el otro, pero ¿es malo que un juego sea frustrante? Bennett hace un gran énfasis en la cultura actual del consumismo de Internet y la naturaleza de los productos salidos del mismo. Antiguamente, los juegos exigían mucho de ti. Veas en los arcades o juegos como Super Mario Bros. 2, Metal Slug, Doom, etc. Presentaban retos y a la gente le gustaba. Los jugadores jugaban estoicamente cada vez que el juego los echó abajo, solo para intentarlo nuevamente. Ahora eso no se ve. Es muy común que tras probar un juego frustrante después de un tiempo lo dejes. Como se dice, este tipo de juegos no es para todos. El Internet, la cultura digital de la que habla Bennett Foddy, habla de que la gente antes creía que pronto los videojuegos estarían hechos de objetos prefabricados, comprados en una tienda, etc. Y que mayormente eso no ha pasado porque esos objetos prefabricados son mayormente basura. No en el sentido de que estén mal hechos, sino en el sentido en el que una manzana se vuelve basura una vez te la terminas. Todas las cosas están hechas para ser usadas en un contexto, y una vez eso se acabó, se convierten en basura. Ya no sirve porque ya cumplió su propósito. En el Internet, eso se amplifica. Ese momento de utilidad dura unos segundos y eso es todo. Y que con el tiempo hemos fomentado aún más eso, tirando más basura en este vertedero digital que es el Internet y que ahora supera por mucho a las cosas que son nuevas y frescas. Quizás esto sea la cultura digital, según Bennett, una gran maraña de todo lo que podríamos imaginar, un vasto e infinito vertedero de cosas sin clasificar, raras, deterioradas y sin nombre. Las cosas están frescas por unos segundos, hasta que algo nuevo llega y lo demás pasa al olvido, perdiéndose pues el esfuerzo y perseverancia detrás de todo en la pila de cosas que es Internet. Más allá de la música, ¿cuál es el porcentaje de veces que has visto un video 2 veces? Ambos sabemos que casi nulo en comparación a los cuales no volvimos a ver tras la primera visita. No sé cuánto durará este video, pero si lo ves hasta el final, no hay muchas chances de que lo vuelvas a ver, porque una vez dicho lo que tengo que decir, ya no habrá más razones para que el video siga vigente, y habrá cumplido su propósito. Asimismo, un juego que ya has completado no te ofrecerá mucha satisfacción una vez hayas hecho todo lo que tiene para ofrecer, y quizá por eso los juegos extienden artificialmente su duración, con coleccionables o retos personales dentro del mismo juego. Por eso en este contexto es tentador hacer contenido más amigable, más simple, que te permita consumirlo, ver qué tiene para ofrecer sin ganarlo realmente. Y tampoco es que nos podamos culpar, pues, ¿para qué hacer algo demandante si acabará olvidado y desechado con el resto de desechos? No hay sentimiento más intenso que empezar de nuevo. Esa es la consigna que da inicio al juego tras pasar el árbol, el primer obstáculo del juego. Bennett lo ejemplifica. Si alguna vez has borrado tu tarea un día antes de entregarla, si has dejado tu billetera en casa y te has dado cuenta ya a media hora de tu casa, si ganaste una discusión con un amigo solo para descubrir más tarde que volvieron a su pensamiento original, comprendes el sentimiento. Empezar de nuevo es más difícil que empezar desde un punto seguro. Luego dice que si no estás listo para eso, si ya has tenido un mal día, quizás el juego sea demasiado. Que te sientas libre de ir y volver cuando sea óptimo. Y una vez dicho esto, empecé a escalar. Si tuviera que describir mi experiencia completando Getting Over It en una palabra, sería intensa. Partamos por el hecho de que mi primera partida duró aproximadamente 13 horas. Realmente me costó adecuarme a los controles, a los trucos, a lo que debía hacer. Tenía la sensación de que no importaba cuánto lo intentara, cada vez que moviera el mouse tenía la misma chance de no avanzar y aún más de caer y perder progreso que la vez anterior. ¿Recuerdan el árbol del inicio? Ese árbol es exactamente el mismo que el que aparece en el inicio de Sexy Hiking.
con sus salvedades obviamente. Bennett dijo que hubo gente que nunca pasó de ese árbol en Sexy Hiking, perfectamente podrías tardarte 1 hora en pasarlo. Bueno, a mí me pasó igual con todos los obstáculos del juego. Compré el juego con la misma idea de la mayoría, que era un juego difícil que hace enojar a la gente y veamos qué tanto me tardo en lograrlo. Véase Super Meat Boy, Geometry Dash, Cuphead, etc. Y mi primera parte de esa partida así fue. El solo inicio del juego me frustraba de una manera ciertamente preocupante. Giraba el martillo, trataba de aprender a saltar, golpeaba las paredes y me caía la mayoría de las veces. En efecto, me debió haber tomado horas pasarlo. Que Bennett citara frases de filósofos y famosos que se sentían como una burla seguramente no ayudó, porque sabía lo que tenía que hacer, pero por más que lo intentaba no lo lograba. Por eso se sintió tan bien llegar a la construcción por primera vez, no solo por llegar a lo que era un sitio seguro, o porque finalmente pudiera salir del juego, sino porque llegar a ese lugar, tras todo el esfuerzo de subir la montaña de abajo, le daba un valor a ese esfuerzo. Ese valor de llegar a algo tras intentarlo, me dio la satisfacción que necesitaba para dejar el juego por el momento. Ya había probado que el juego no se podía reír de mí, ya lo estaba superando. Y por supuesto, me equivocaba. La cantidad de veces que me caí al inicio es enorme. Me caí en la escalera, en el sitio de juegos, en las cajas del tobogán, y ciertamente odié el infierno de la naranja. Es, junto con el final, la zona más difícil donde más progreso arriesgas en todo el juego, y cuando la pasé me emocioné demasiado, porque además es la única zona donde desde ahí, en un buen rato, casi no arriesgas progreso. No lo es, pero se siente como un punto de partida. Desde este punto del juego empecé a escuchar más atentamente lo que Bennett Foddy tenía que decir, así como a tolerar un poco más la frustración, especialmente porque la parte del sombrero dura tanto tiempo la primera vez que no había punto en rabiar cada vez que caía. Ponía vídeos de fondo y hablaba con amigos mientras jugaba. En ese momento aprendí a disfrutar el juego, que no significaba no enojarme cada vez que me caía, significaba que entendí que el que un juego sea frustrante no es malo, no es de juego. Y entonces estaba en la serpiente, en la cubeta. Y entonces cada que me balanceaba en la cubeta tenía miedo de caer muy a la izquierda y perderlo todo. Y entonces me enojaba cada vez que mi martillo no se agarraba a esa cubeta. Y entonces logré subir a la falda de la montaña, la pared de hielo. Y entonces cerré el juego, dispuesto a terminar lo que había empezado el día siguiente. Cuando quise grabar el juego porque estaba casi seguro de que lo ganaría, cliqué mal en la pantalla de inicio y perdí todo. No me pidió confirmación, no segundo clic, no hubo consideración. Con un movimiento incorrecto de mi mouse, perdí todo el progreso, de vuelta al inicio. Antes, en el video dije que nunca me había caído en la serpiente, pero creo que eso es parcialmente incorrecto. De haber tomado la serpiente, habría perdido la misma cantidad de progreso, habría regresado desde el mismo lugar hasta el mismo inicio del juego. ¿Hay realmente una diferencia? Después de ver que reinicié todo, cerré el juego y la grabación sin pensar. Apagué el computador esperando que mi error se arreglara y no lo hizo. Me enojé y me frustré. Me tomó un tiempo volver a lo que en ese momento denominaba un juego de mierda, que odiaba con todo mi ser por haberse burlado de mí. Mas cuando entro al juego, paso por encima del árbol y llego al pozo de rocas, y entonces el juego me recibe con esto. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Y algo cambió en mí, porque lo que esa frase me dio a entender, esa bienvenida tras mi ida que el juego, que Bennett Foddy me entregó, me hizo entender que malinterpreté las intenciones del juego. Porque tras mi fracaso, el juego no se reía de mí, no estaba poniendo música country alegre tras mi caída, me estaba entendiendo, estaba acompañándome, estaba compartiendo ese sentimiento de frustración, de caída que tanto me molestó, y lo usó no para burlarse, sino para acompañarme en ese sentimiento, en abrazarlo, en apreciarlo, en comprenderlo y en aceptarlo. Una vez empecé a jugar, esperaba tardarme y fallar en los mismos puntos que hice la primera vez, pues tenía una gran facilidad para caerme siempre, pero no fue así. Al contrario, subí rápidamente toda la primera sección de la montaña, y eso fue una revelación para mí, porque durante todo el juego pensé que simplemente no me hacía bueno en el juego, y así funcionaba, pero no.
Lo que pasaba es que nunca perdía la posibilidad de fallar, y eso fue algo que ningún otro juego antes me hizo experimentar, porque como dice Bennett, la mayoría de obstáculos en los videojuegos son falsos, puedes confiar en tu habilidad de superarlos con el método o equipamiento correcto. En ese sentido, los obstáculos de Getting Over It son reales, y esa es la verdadera experiencia del juego. La verdadera razón por la cual volví a escalar esa montaña desde abajo, porque de verdad había progresado en el juego, pero un progreso que no era de donde estaba, un progreso que no podía perder solo con caerme. La experiencia como jugador fue mi verdadero progreso, y con ese progreso y pruebas de que sí había superado este juego, que sí llegué a la cima con mi habilidad y no solo suerte, fue que volví a escalar. Porque me caí desde arriba, pero no me iba a quedar ahí. Mi martillo no era más largo, mi salto no era más fuerte, pero mis ansias me lo mostrarían. Esas ansias, esa hambre, esa ambición de superar el juego en contra de todo fue lo que realmente me hizo continuar, en lugar de dejar el juego hasta ahí. Definitivamente no termina ahí. Cuando logré volver a donde reinicié, me faltaba la muralla de hielo, y si eres nuevo en el juego puede parecer una mera cosa de suerte subirla, sin mencionar de que con un mal movimiento puedes caer al inicio, como me pasó a mí. Tras sufrir con eso, llegué a la torre de radio, que para mí es la prueba máxima de este juego. No solo porque está al final, sino porque es uno de los obstáculos más difíciles del juego y con mayor riesgo a perder todo el progreso. Incluso si no caes desde la base siquiera, la frustración es inmensa, y súmale a eso el riesgo del final malo. Es una constante batalla entre tus ansias de querer terminarlo e ir más rápido, que por consecuencia trae más riesgo de caerse y frustrarse más, y el saber que en cualquier momento lo puedes perder todo como en cualquier otro momento del juego. Me tomó una tarde entera subir la torre, y llegué al espacio, la recta final. Cuidé cada mínimo movimiento con tal de no impulsarme en la dirección equivocada, y tras mucha tensión, sufrimiento, reflexiones y cuestionamiento, lo había logrado. Había completado Getting Over It, y sentí una satisfacción que pocas veces había sentido en cualquier otra experiencia de lo que sea. Oír a Bennett Foddy cantar en los créditos me hizo sentir que pertenecía a esta experiencia, que aprendí a disfrutarlo como el creador lo quería, y que cumplí con el reto que tanto esmero me había tomado. 13 horas me había tomado mi primer intento, y ya que pude superar mi habilidad, ¿no podría superar mi velocidad también? Y ahí me lancé, a mi segundo intento. Lo acorté alrededor de 1 hora y media y sí, se sintió mejor. Ya tenía 2 logros, y el tercero es una ridiculez, completarlo 50 veces. Bennett Foddy era tan consciente de lo que estaba haciendo que la imagen del logro es un meme. Seguramente ni él se lo tomó tan en serio, pero un 2.4% de todos los que jugamos Getting Over It no. En parte apoyado por una apuesta de dinero con un amigo, me propuse hacerlo, completarlo 50 veces. Cada vez que completas el juego, tu caldero se hace progresivamente más dorado, hasta llegar a su punto máximo en las 50 veces, que es, a su manera, una forma de visualizar tu progreso y perseverancia. Esta experiencia me ayudó a profundizar en todo lo que pensaba del juego porque no dejé de frustrarme. Al contrario, me llegué a enojar más veces que en las primeras partidas si cabe, pero también mejoraba. Conseguí hacer trucos de speedrunners y mejorar la agilidad de mis movimientos. Completarlo por 15ª vez, extrañamente se sintió mejor que la primera vez. Había una mayor cercanía si cabe, porque toda esta experiencia me hizo conectar más con el juego y, sobre todo, entenderlo. Y es que Getting Over It va más allá de su dificultad. Lo que diferencia de otros juegos difíciles es que nunca exagera la frustración ensalzándola para provocarte, ni tampoco se va al otro extremo y la toma como algo malo, buscando que el jugador evite sentirlo lo más posible. En su lugar, busca explorar ese sentimiento y demostrar que no siempre hay que tenerle rechazo a muerte como si fuera lo peor. Como dice Bennett, es siempre valorado. Bennett no busca reírse de ti con las frases que dice. Es más, el juego te da la opción de quitar la narración si es que te molesta. Si el juego quisiera realmente reírse de ti, no se podría. Diría frases desalentadoras o burlescas cada que caes. En cambio, usa frases filosóficas y de figuras conocidas que giran en torno al fracaso, la frustración y el porqué de la decisión de escalar esta montaña. Claro, uno no se las toma en serio al inicio. Estás demasiado ocupado estando frustrado como para hacerlo después de todo. Pero el juego hace esto por ti, porque quiere que entiendas la frustración. Quiere que entiendas el juego, que entiendas el mensaje y entiendas por qué el autor quiso hacer este juego. Quiere que lo entiendas a él. Algo interesante que un comentario en un video del tema me hizo notar es que a lo largo del juego, mientras más progreses, Bennett empieza a acercarse más al jugador, metafórica y literalmente. Metafórica porque empieza a hablar de forma más personal, más directamente, llegando y refiriéndose a ti más como el individuo que eres que como una audiencia. Y físicamente porque literalmente se acerca más al micrófono. I dedicate this game to you. Pienso que el motivo de esto es que él sabía que una gran parte de los jugadores llegarían al juego por la moda, porque ya había pasado con un juego anterior suyo que también consistía en progresar con controles no convencionales, usualmente llevando a los youtubers a la frustración. Y sabía que mucha gente llegaría al juego para probarlo, ver si lo hacían mejor que su youtuber favorito, y que cuando se aburrieran lo dejarían. Pero sabía que habría un grupo, una ínfima mayoría,
para ser más exactos el 8.8 de los jugadores, que quiso llevarse un poco más allá, llegar al límite del juego, completarlo, como sería apropiado, superarlo. Por eso Bennett Foddy habla del aspecto personal de esta experiencia después de hablar de la parte del consumismo, porque la segunda parte está después de los desafíos más difíciles del juego, donde solo llegarían a oír lo que tenía que decir aquellos que vieran una cosa, lo que fuera, algo en esa experiencia que los demás no, algo que los llevara a superar el juego, y es por eso que sus últimas palabras hacia ti, una vez llegado al final del juego, son para dedicarte el juego a ti, para el tipo de persona que Bennett Foddy hizo el juego, para el tipo de persona que encontraría algo de sentido en esa frustración, para esa persona que una vez se cayera volvería a subir con sus meras ansias de avanzar, para esa persona que estuviera dispuesta a escuchar y comprender lo que Bennett Foddy tiene que decirle. Conociendo el mercado al que se exponía con este juego, uno que lo pondría en el ojo del huracán para luego perder exponencialmente su popularidad, quiso impregnar este juego con un mensaje, una idea, un sentir que quedara inmortalizado inevitablemente junto con su juego, y veo cierta belleza en eso. Hay alguien que cree que Bennett Foddy no puso la serpiente en casi el final del juego como una prueba, mucho menos para joderte como jugador, sino que con la esperanza de que la tomaras, porque no cree realmente que te sentirás mal tú al ganar, sino él, pues eres de las pocas personas que han llegado tan lejos. Y es algo especial. Solo trata de mantenerte un tiempo más en el juego, un tiempo más con él antes de decir adiós. Getting Over It es un juego muy personal para mí, como habrá quedado demostrado en este video, pues la experiencia de completarlo es algo que te da una nueva visión sobre las cosas siempre y cuando la ira no te ciegue de lo que tiene para decir, y es que eso es. La mejor forma de entender qué te quiere decir el autor sobre la frustración es simplemente experimentarlo tú mismo, pero eso por su cuenta no te hará reflexionar aunque sea un poquito. De ser el caso, este video no existiría, y Cuphead sería considerado un estudio filosófico de culto. La otra mitad es lo que Bennett Foddy tiene que decirte, por eso escribí el nombre completo en el título. Es una experiencia cuya cercanía es brindada por el autor y el amor que puso en este regalo a la comunidad de videojuegos, y es por lo que logró resaltar, al menos para mí y un puñado de otros raros de internet, entre el resto de juegos que hay. Porque puedes crear muchos juegos difíciles, casi imposibles, pero no será lo mismo. Y es por eso que no me gustaría un Getting Over It 2, perdería el punto. Puedes hacer cuantos Getting Over It quieras, pero solamente puedes hacer un Getting Over It with Bennett Foddy. I'm going where the climate suits my cauldron. I'm going where my cauldron's never cold. I'm going where the climate suits my cauldron. I ain't gonna be treated this away.